Estimado de todos, el día de hoy, gracias a la tecnología, nos estamos conectando nuevamente a miles de kilómetros de distancia y estamos con Lima, Perú hoy día. Y vamos a hablar de un tema que es tremendamente contingente, que probablemente ustedes ya sospechan de qué vamos a hablar. Vamos a conversar sobre el conflicto que está viviendo nuestro vecino país de Perú, sobre el problema que ha tenido de vacancia en el poder, ¿cierto? Desde que fue destituido, han sido destituidos los últimos dos presidentes que han habido en menos de ciertos 5 días. Y bueno, la verdad es que hay muchísimo que hablar al respecto y para entender un poco este conflicto, para comprender un poco el contexto histórico y cuáles son las posibilidades futuras que se ven para salir de esta crisis, tenemos hoy día el privilegio en exclusiva para Chile de conversar con una experta en el área. Estamos con la doctora Maite Dongo Sueiro, si dije bien tu segundo apellido. Ella es actualmente académica de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ella es doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín, tiene un magíster en Estudios Europeos e Internacionales y además licenciada en Ciencia Política y Gobierno. Y también es muy activa ella, es coordinadora ejecutiva del Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas, o MULIES, que de hecho también participa en algunas universidades chilenas. ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo están? Bueno, acá en el Perú, con una situación cambiante, ¿no? Cada media hora tengo que estar revisando, o menos, tengo que estar revisando lo que está sucediendo, porque si no estamos desactualizados. Tú, de hecho, tú me decías en off recién que no había, bueno, que había sido una noche larga, no había dormido bien. Y bueno, este programa, como sabe la audiencia, es pregrabado, pero en el momento que fue grabada esta entrevista que estamos grabando, Perú el día de hoy amaneció sin presidente. Ustedes el día domingo 15 de noviembre o renunció, mejor dicho, no El destituyeron. 14, el 14. Ah, pero no, pero Manuel Merino, me refiero a Manuel Merino, Ujú. claro. Ah, sí, de veras, renunció Manuel Merino. El día 15 de noviembre, la noche, una larga noche, el domingo, el Parlamento no se pudo poner de acuerdo para elegir a quién va Ujú. ¿cierto? Ujú. A gobernar el país hasta las próximas elecciones, que ustedes tienen elecciones prontamente, en un par de meses más, ¿cierto? El nuevo gobierno debería partir en julio. Previamente, Sí. ¿cierto? Ustedes destituyeron a Martín Vizcarra, Manuel Merino no duró más de 5 días, creo, en el gobierno. Y yo, antes de empezar, mira, te quiero preguntar un poco sobre el contexto de lo que está pasando, porque lo que conversábamos un poco, ¿no? Es que acá desde Chile, viéndolo de afuera, y sobre todo si uno no está muy metida en el tema de las ciencias políticas, como que no entiende esto, de que ustedes primero tienen una sola cámara, han tenido varios presidentes últimamente, eh, como que no se ve mucho esa dinámica de los partidos políticos dentro de la Cámara, como que la mayoría del Congreso sacó a Vizcarra, como que aquí es una lógica distinta un poco de funcionamiento. Entonces, primero quiero partir preguntándote un poco por el contexto histórico que lleva actualmente este conflicto, porque ya desde hace rato ya, ¿cierto? Que ustedes están lamentablemente con este tema de presidentes que han sido destituidos por temas de corrupción. Bueno, en caso del tema de corrupción, finalmente es más la justificación que la motivación. Eso ya lo voy a tratar después. Uh -huh. Porque el Congreso no es el Poder Judicial, ¿no? Al que le toca esa tarea es el Poder Judicial. Pero bueno, les explico un poco la historia de esto, ¿no? La crisis, que ya no es crisis porque es normalidad, de los partidos políticos en el Perú empieza a inicios de los 90, Yeah. porque a fines de los 80 tuvimos la crisis de la deuda, el primer gobierno de Alan García, una hiperinflación histórica a nivel mundial, y eso generó, paralelamente al conflicto interno armado, etcétera, que generó un desgaste de los partidos políticos en el Perú. A eso se le suma que no hubo realmente una inclusión adecuada de las masas a la política, ¿no? Entonces, esto ha generado que, y además, eso empezó en los 90, esto explotó en los 90, a lo que se le sumó Fujimori, que tuvo un discurso de descrédito de los partidos tradicionales. Entonces, eso se volvió la normalidad, ¿no? La normalidad de los partidos tradicionales no funcionan, no confiamos en ellos, hay que votar por los nuevos, por ejemplo, ¿no? Y también por lo que se eligió al mismo Fujimori en ese momento. Y con la nueva constitución del 93, lo que se eliminó también fue las dos cámaras que teníamos, y se hizo una sola con menos congresistas, ¿no? ¿Cuántos son, disculpa, actualmente? 130, 130, tenemos ya. 130, sí. Ya. Que también es
sería un problema porque hay poca representación, ¿no? Para la cantidad de peruanos que somos, ¿no? Pero bueno, esto lo que ha generado actualmente, es una historia larga, pero lo que ha generado es que no haya realmente una representación o partidos políticos que sean los que representen eh, los intereses de los ciudadanos. De hecho, finalmente muchas veces lo que termina jugando ese papel son los medios y la opinión pública, ¿no? Pero no es a través de los partidos. Los partidos, la mayoría, o sea, hay ciertos partidos regionales que más o menos funcionan, pero los partidos funcionan como franquicias, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque tienes que tener una inscripción nacional para poder postularte. No puedes simplemente postularte porque sí tienes tu partido, tienes que tener ciertas firmas. Entonces, Claro. acá lo que funciona es que los partidos tienen como su membrete y los candidatos independientes se suman al partido para ser elegidos para ser elegidos una vez. Puede ser que en 5 años es muy probable que esos candidatos estén con otro partido. Ah, ok, ya, entiendo, ya. O sea, Entonces no hay solo para elección. permanencia, solamente para las elecciones, lo que genera que no haya incentivos para que el candidato que gane se comporte de acuerdo a lo que está diciendo el partido, que es lo que se ha visto también ayer, ¿no? El portavoz del partido dice una cosa y después votan como ellos quieren. Porque no hay ese incentivo, o sea, si igual tú estás yendo ahí solamente por 5 años, o en ese caso un año, ¿qué incentivo hay para responder al partido si tal vez no necesariamente tienes el objetivo de quedarte para siempre en política, o puedes conseguir otro partido que después tú pagues, porque además se paga por tener, hay voto preferencial, entonces hay números por cada partido, ¿no? Eso también se está intentando quitar. Entonces, la gente paga, los candidatos pagan para tener el primero, el segundo, el tercer, los primeros números porque son los que más salen. Entonces, es más que un sistema de partidos como el que ustedes conocen, como un negocio, ¿no? De hecho, existe toda la idea de que entrar a la política también es un negocio, ¿no? Porque los partidos finalmente no son una referencia, ¿no? Tú puedes votar por alguien por ciertas ideas, pero realmente eso no necesariamente se va a reflejar cuando esté gobernando. Y de hecho, muchas veces las propuestas que se dan ni siquiera son factibles. O sea, por ejemplo, algo que sucede mucho es cuando se hace toda la propaganda de los candidatos, proponen, por ejemplo, voy a luchar contra el crimen, ¿no? Y es como, ok, pero ¿cómo lo puedes hacer tú si eres un congresista, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos tienes tú para realmente controlar el crimen si no controla la policía, si no puedes, Claro. o sea, ¿qué puedes hacer, no? Pero la gente no sabe, entonces cree estos discursos que en verdad son mentiras. Un populista. Sí, y de hecho es uno de los grandes, de hecho, hablando del término populismo, acá el populismo se está hablando más desde el Congreso que desde el Ejecutivo. ¿Okay? Se habló un momento del Ejecutivo con Vizcarra, pero a mí no me parece que no cumple los criterios de populismo. O sea, para ser populista uno tiene ciertos criterios, ¿no? Primero, tener un discurso de las masas contra una élite y que tú eres el único representante posible de esas masas o pueblo, ¿no? El uso del aparato estatal para darle cosas o dádivas a la gente, ¿no? Ese tipo de cosas no hizo Vizcarra, entonces no cumplía esos criterios. Pero sí es algo que se intenta hacer dentro de algunos congresistas en el Congreso Parlamento peruano, ¿no? Entonces el populismo o el discurso populista al menos se denota mucho más en el En el Congreso. Parlamento. De hecho, de ahí como que uno puede empezar a entender por qué entonces, que comentaba un poco en off, que a uno le llama la atención viendo el tema de afuera y sin saber mucho de política internacional, que uno dice, bueno, Vizcarra fue destituido por el grueso del Congreso, y bueno, entiendo yo que el Partido Morado fue una bancada que votó en contra, pero es muy pequeñita y uno con la dinámica chilena hubiese pensado que estamos más peleados entre los partidos, ¿cierto? Pero como que costaba entender esta dinámica, como que de mucha gente se puso de acuerdo para destituirlo. Y eso por una parte, y también te quiero, si nos puedes recordar un poco
de cuándo parte un poco esta escalada, porque yo entiendo que desde que salió, bueno, PPK le decía al presidente Kuczynski, Sí, acá también. con el tema de Odebrecht, ahí como que empieza un poco esta escalada de presidentes que han salido por el tema de la corrupción, ¿cierto? Y entonces en este marco un poco de este congreso, así que con lo que tú me cuentas también, que políticamente es como un poco inestable o impredecible, me imagino que quizás este escenario, Sí. ¿crees tú que ha contribuido a esta escalada de instituciones o vacancias, como dicen ustedes, consecutivas? Voy a empezar con la última parte, ¿ya? Eh, la vacancia hace una semana exactamente, porque fue el lunes, no era el primer intento de vacancia a Vizcarra, ¿no? Salió porque lo impulsaron, porque salieron unos audios sobre la posible implicación de Vizcarra en actos de corrupción. Esto ya se sabía que iban a acusarlo, que la fiscalía estaba investigando, pero como es presidente solamente se le puede investigar o no investigar, pero acusar después de su mandato. ¿Okay? Ok, ya, ya. No durante el gobierno. Ya. Entonces lo que están haciendo es más un juicio, hicieron un juicio político que ellos no tienen la potestad de hacer. El Congreso no tiene la potestad, no es poder judicial. O sea, son 3 poderes. Ellos no deben usar el poder, o sea, intentar tener el poder del poder judicial, ¿no? ¿Qué sucedió? Esta última vez lograron los votos. ¿Ok? Anteriores veces no habían logrado los votos. También porque los partidos decían que no iban a votar a favor de la vacancia y al final votaron a favor de la vacancia. O sea, también con traiciones, ¿no? Y de hecho, hubo una encuesta a fines de opinión pública a fines de octubre y el 95% de los peruanos, 95, o sea, la gran mayoría, no es que sea polarizado, la gran mayoría quería que Vizcarra termine su mandato y que a partir de que termine su mandato, el Poder Judicial, la Fiscalía, se encargue de acusarlo y si tenía que ir a la cárcel, se vaya a la cárcel. Pero que la institucionalidad, la continuidad del país no esté en juego, ¿no? Entonces, el Congreso, al tomar esa decisión, tomó una decisión en contra de la opinión pública, conociendo lo que estaba diciendo la opinión pública, ¿no? Y esta espalda a la ciudadanía no es nueva, de hecho también pasó con el Congreso pasado. O sea, lo que pasa es que nuestras normas, o sea, existe la norma de la vacancia moral, ¿ya? Por motivos primero por enfermedad y de vacancia por motivos morales. Pero el problema de eso es que es una mala interpretación del francés. Esa es una norma del siglo XIX, en donde interpretaron literal, pusieron literal lo que dice el francés. Pero lo que hace la referencia es que un presidente esté mal, enfermo o incapaz mental, no incapaz moral, porque la moralidad finalmente quien la decide, ¿no? Claro, Es es muy como difícil subjetivo. definir, súper subjetivo, sino de incapacidad mental, ¿no? Y ella lo malinterpreta para intentar para sacar a Vizcarra, pero es ilegal, porque las normas no le dan al Congreso la potestad de sacar al presidente por esos motivos, Entonces, ¿no? Entonces es una malinterpretación, un uso de la normativa por intereses particulares, porque eso de que es por motivos de corrupción es lo que intentan vender a la agenda externa. La verdad, sea dicha, es que de los 130 congresistas, 68 tienen procesos de corrupción y algunos tienen más de 100. O sea, hay muchísimos que que tienen un montón de problemas que están protegidos ahora porque son congresistas, porque si no probablemente estuvieran en la cárcel. Hay gente incluso que está acusada de asesinato, para que te des cuenta del nivel. ¿Ya? Entonces, esto es también una cuestión, problema institucional, porque no es la primera vez. O sea, el año pasado, Vizcarra disolvió el Congreso. ¿Qué es esto? Nuestra Constitución permite que cuando el Congreso no le da la confianza 2 veces al presidente, el presidente tiene la potestad de disolverlo porque no lo están dejando gobernar, que es realmente lo que está sucediendo el año pasado y este año, y de hecho desde Kuczynski,
o sea, desde que fue elegido en 2016, no han dejado que gobiernen, o sea, llaman a los ministros a cada rato para interpelarlos, los sacan si no les gusta lo que dicen, eh, no les dan confianza, ¿no? Entonces, eso hicieron con Vizcarra el anterior Congreso, y era un tema súper importante que también estuvo en la agenda la semana pasada, que es la designación del Tribunal Constitucional, que lo tiene potestad el Congreso, ¿no? Y estaban eligiendo el año pasado a un primo de un congresista, para que te des cuenta del nivel, ¿no? De la desfachatez, ¿no? De la poca vergüenza, ¿no? Disculpa, quiero que andemos este tema, pero tenemos que hacer un pequeño break musical no antes de seguir, y vamos a ir con un tema que tú pediste, vamos a ir con Miki González, peruana, con Chicles, Cigarros y... me dije mal el nombre, vamos a ir con... Perdón, de nuevo. Vamos a ir con Miki González con Chicles, Cigarrillos y Caramelos, y volvemos. Estimados auditores, el día de hoy estamos hablando sobre el conflicto político de Perú, lo que está pasando, y para eso tenemos una tremenda invitada en exclusiva aquí para Chile. Estamos conectándonos a miles de kilómetros de distancia. Estamos con la doctora Maite Dongo Sueiro, que ella es doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín, tiene magíster en Estudios Contemporáneos Internacionales y es académica de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y está en Lima trabajando actualmente, viviendo, y además es coordinadora ejecutiva, déjame recordar el nombre completo, de Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas, o EMULIES, que también está en Chile. Y en el primer bloque ya nos dio un contexto histórico de todo este conflicto que hemos ya visto a través de la prensa internacional, ¿cierto?, de la reciente destitución o vacancia, como se dice en Perú, del presidente Martín Vizcarra, que luego asume Manuel Merino, no alcanza a durar ni 5 días en el cargo, tiene que renunciar. Como sabemos, ha habido una cantidad enorme de protestas y bueno, violencia y represión también en Perú. Lamentablemente, a la fecha que grabamos esta entrevista ya habían 2 personas muertas, ¿cierto?, algunos desaparecidos. Bueno, ha sido bastante complicado el ambiente, y cuando grabamos esta entrevista estamos en un momento también en que Perú está literalmente sin presidente. El Congreso no se ha podido poner de acuerdo, ¿cierto?, quién va a seguir gobernando. Y Maite, quiero retomar un tema que tú tocabas al final del primer bloque, en que ya tú nos explicaste el contexto un poco histórico en que pasó esto. Nos hablaste de que de partir de la nueva constitución del 93 hay una sola cámara. Eso es importante para nosotros como chilenos entenderlo, porque ahí como que uno entiende la diferencia política. Hay una sola cámara. Nos contaba que muchos políticos entran en un partido, pero luego se salen, se van cambiando, entonces como que no hay una línea de continuidad ideológica, ¿cierto?, que uno pueda esperar algo, ¿cierto?, como proyectar a largo plazo. Y tú también nos contabas que el Congreso, pese a que el grueso de la ciudadanía decía, bueno, si Martín Vizcarra tiene cargos de corrupción, bueno, que termine su gobierno, porque ustedes tienen el próximo gobierno asume en julio del próximo año, termina su gobierno, luego lo juzgan, pero pese a que la mayoría de la gente pensaba esto, el Parlamento decide destituirlo o vacarlo, como dicen ustedes. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú ¿qué crees tú que cómo se podría beneficiar el Congreso? ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento para decidir hacer esto, pese a que tenía a toda la ciudadanía en las encuestas en contra? O sea, que pensaron que a lo mejor el escenario no se iba a poner tan complejo, por ejemplo, como se puso después. Tienes que considerar lo que te decía antes, de que no necesariamente saben que muchos no van a ser reelegidos en otra oportunidad, ¿no? Entonces no hay un incentivo ahí para que lo vuelvan a elegir, y tienen que lograr sus agendas particulares durante en el momento que están en el poder. Entonces ahí tienen varias agendas. Te comentaba la del Tribunal Constitucional, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, un partido tiene el objetivo de darle amnistía a un preso líder de su grupo. Otro tema súper importante y clave es el tema de SUNEDU. SUNEDU es una institución de educación que controla la educación superior en el país. Hay también todo un problema desde los 90s con la explosión de universidades que eran una estafa para los estudiantes, en donde no les daban calidad, ¿no?, para la educación. Entonces, SUNEDU lo que comenzó a hacer es pedir requisitos, ¿no?, y licenciarlas. Si no lograbas licenciarte, igual te daba otra oportunidad, te daba un tiempo, ¿no?,
para que puedas lograr esos objetivos. Y hay universidades que nunca lograron porque ni siquiera intentaron, ¿ya? O sea, intentaron muy poco. Había una universidad que tenía literalmente una pared de mentira. O sea, afuera Ah, se veía la ok. pared y atrás no había nada, o sea, para que te des cuenta. Yeah. Y ya, un par de congresistas y líderes de partidos que están en el Congreso son dueños de esas universidades sin licenciar. Yeah. Sí, aquí Y sería como, quieren, disculpa, el equivalente aquí está la Agencia Nacional de Acreditación, entonces aquí el equivalente son las universidades que no se acreditaron y que, bueno, hubo muchas universidades o centros de educación superior también, en el pasado que tuvieron que ir cerrando por lo mismo, porque no cumplían ciertas normas de calidad. claro, como si hubieran intentado bajarse el gobierno para bajarse esa agencia, ¿no? Más o menos. Entonces, de hecho, tan evidente es que uno de los primeros proyectos de la semana pasada fue crear universidades. Para que te des cuenta lo poco oculto que estaba la agenda, ¿no? Entonces, hay muchas agendas detrás eh, particulares que no tienen nada que ver con el bien común del Perú. Tienen que ver con sus agendas particulares porque tienes que pensar quién llegó al poder la semana pasada en el Perú. Es un grupo, lo más ultraderecha del país, que la gente no elige. Los peruanos no los eligen. Antes de Flores Olaos, que fue el premier por un par de días, fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones y fue el candidato menos votado, para que te des cuenta. Yeah. Es un grupo que no, a través de las urnas, no va a llegar al poder, ¿no? Entonces, estaban intentando llegar, este grupo ultraconservador, al poder y utilizaron el Congreso con con sus agendas particulares. Ojo que en la vacancia votaron partidos que podríamos pensar o sea, que son de derecha, de ultraderecha, o que son un híbrido, que tienen gente de todos lados, o sea, sin ideología clara, un grupo también, un partido de izquierda, otro que es una izquierda nacionalista, que muchas cosas se parece a la derecha, y otro que es religioso, eh, cada uno con su propia agenda, ¿no? Y de hecho, al final de la semana, algunos partidos decían, uy, pucha, nos equivocamos, ¿no? No debimos darle la vacancia. Mm. Y era como, ok, pero le sirvieron, porque evidentemente un partido de izquierda apoyó a que suba al poder un grupo de ultraderecha, o sea, en contra de lo que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, ha sido la conjugación, creo que intereses particulares más cierta institucionalidad que le permite hacer estas cosas al Congreso, ¿no? Y también que permite que personas sin intereses, sin buscar el bien común, buscando intereses particulares, lleguen al poder y no tengan ningún incentivo para intentar comportarse adecuadamente con la población, porque finalmente después no van a volver a ser reelegidos. De hecho, Entonces, Maite, yo entiendo que en el corto plazo, lo que tiene que ver con esta semana, entiendo que, bueno, porque he escuchado en la prensa, bueno, hay varias opciones que, bueno, tienen que ponerse de acuerdo el Congreso si van a elegir a alguien. Entiendo que el Tribunal Constitucional va a revisar el tema de Vizcarra, si fue constitucional o no, ¿cierto? Por ahí se dice que a lo mejor Vizcarra podría volver. Bueno, imagino que tiene que todo que discutirse. Ustedes tienen elecciones prontamente. Yo creo que la idea es mantener por lo menos la constitucionalidad hasta las elecciones, pero con tu mirada como ya como experta en historia contemporánea y bueno, como peruana también, viendo la política, ¿cierto? Estas últimas décadas, de los 90 hasta ahora, como a mediano plazo, ¿cómo ves tú el panorama para que esto no se siga repitiendo en este contexto, considerando este contexto puntual, ¿cierto? De este parlamento que tú nos contabas, que es como tan móvil, como para lograr una estabilidad en el país, porque además de todo esto, que tampoco hemos hablado, Perú ha sido tremendamente afectado por la pandemia. Y al igual que todo el mundo está con una crisis económica súper fuerte, escuchaba, perdí cuántos millones de empleos han perdido ustedes, allá con 4 millones, 7 millones, escuché en la mañana en la televisión. Entonces mi pregunta es como, a mediano o largo plazo, ¿cómo ves tú que Perú pueda salir de esta crisis y lograr una cierta estabilidad eh, a nivel gubernamental? bueno, eso no es, lo que se sabe es que debemos tener una reforma política, ¿no? De las reglas de juego. Y eso no es nuevo, eso se sabe hace un par de años, y es parte de la agenda de lo que los congresistas querían destruir, ¿no? Hace casi un par de años, un año y medio más o menos, Vizcarra llamó a un grupo de politólogos para hacer una propuesta de reforma política,
para evitar ese tipo de situaciones. Porque acá, si el presidente no tiene bancada en el Congreso, que es lo que sucedió con Vizcarra, no tiene bancada en el Congreso, no presentó para las elecciones congresales, se apoyaba en la opinión pública. El apoyo de Vizcarra era la población, no tenía ningún partido en el Congreso. Entonces, si no tienes partido en el Congreso, el presidente, o tienes un partido muy pequeño, como le pasó a PPK, es inmanejable gobernar. Sí, todo en contra. Es todo en contra. Entonces, eso es una de las cosas que se quiere cambiar, es eso, el funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que parte de la solución a esto ya a mediano y largo plazo es que realmente se dé esa reforma política que necesitamos, ¿no? De las reglas de juego, ¿no? E incluso ahora ha entrado el tema, antes no era un tema, pero en el último año por la pandemia, por esto también se está hablando de incluso cambiar la constitución, ¿no? Que antes era un tema de la izquierda, pero a la gente no importaba mucho, pero este año con la pandemia y con un montón de cosas que han salido, ha entrado más en la agenda como, ok, pero tal vez también deberíamos cambiar la constitución, ¿no? Entonces, que yo creo que es parte que cambiemos las reglas de juego, no solamente a los políticos, porque muchos lo que dicen, no, sacamos a los congresistas y traemos nuevos y hay que saber elegir mejor. Y sí, es en parte, es cierto, tenemos que elegir mejor, pero no es solamente eso, porque no es casualidad que dos congresos seguidos se comporten con intereses particulares, también las reglas de juego que llaman a cierto tipo de personas a postular, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la solución. Lo bueno es que lo que nos ha mostrado la última semana es que lo que le estamos llamando acá la generación bicentenario, que son los chicos de la universidad, los chicos más jóvenes, pese a que las anteriores encuestas mostraban que eran supuestamente más apáticos con la política, no necesariamente, han mostrado que están muy comprometidos y que no van a permitir una transición autoritaria. Es lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada no tuvimos una transición democrática, un gobierno transitorio. No, tuvimos una transición autoritaria. Más allá de qué término usemos de lo que pasó el lunes, el intento de control de los medios. Intentaron controlar los medios, les llegó amenazas a los periodistas para no cubrir adecuadamente las marchas, ¿no? De hecho, un periodista renunció por eso, un jefe, porque les he dicho no pueden mostrar las marchas como están sucediendo, justificar eso, ¿no? Usaron, en las protestas usaron policías, que se llaman los ternas, que están vestidos de civiles, se hacen pasar por manifestantes y después cogen a la gente se la llevan sin identificación, que eso está prohibido. De hecho, también abogados no los dejaban entrar a preguntar por los detenidos. Han habido 2 muertos, ellos decían que no habían usado balines, ¿no? Después que balines de plástico, y después lo que han salido en los informes es que son balines de plomo. Entonces, han vulnerado los derechos humanos, el derecho a la protesta, por todos lados. Era una transición autoritaria. Ahora yo creo que ayer y hoy, sin presidente, estamos mejor que el sábado y el viernes. Maite, bueno, sí, se nos pasó volando el tiempo, lamentablemente ya tenemos que llegar al final del programa porque me quedo con harto que preguntarte. Bueno, desearte suerte nomás, yo espero que las cosas se logren mejorar por lo menos transitoriamente esta semana hasta las próximas elecciones. Te dejo invitada para que conversemos nuevamente porque este tema está, ¿cierto?, pasando, es largo y que pasa el próximo año también, y hay que ver si esto va, como decías tú, va a llevar a cambios más profundos también a nivel político. Así que te agradezco 1.000.000 por haber conversado con nosotros en Radio Universitaria esta mañana y bueno, como te digo, cordialmente invitada a que podamos conversar nuevamente en el futuro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con gusto, y también yo te había hablado un montón de cosas también porque hay un montón que decir. Sí, que es casi imposible abordar el tema en tan poco tiempo porque es un tema enorme y además que uno puede hacer paralelo con Chile en muchas cosas, pero bueno. Estimados auditores, el día de hoy estuvimos con la doctora Maite Dongo Sueiro. Ella es académica de la Pontificia Universidad Católica de Perú y conversó con nosotros en exclusiva para contarnos y nos dio todo un contexto histórico y hablamos sobre el futuro también del actual conflicto político que atraviesa nuestro vecino país. Así que bueno, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria acá en La Serena,
la región de Coquimbo, y además estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls. Un abrazo y que tenga una muy buena semana.